Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:46. Agradezco a Leonardo Berresueta, asambleísta azuayo por Revolución Ciudadana, conectado ahora mismo con nosotros de modo telemático. Legislador, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola Fabricio Belkis, gusto estar aquí, un placer, gracias por la entrevista. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con este espacio. Eh, Ayer el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, ha dado paso ya al trámite, ha calificado el trámite del proyecto de reforma tributaria, que es un proyecto que básicamente plantea el aumento del IVA del 12 al 15% bajo el argumento de la necesidad de recursos fiscales para combatir el conflicto armado interno y también cerrar la brecha social. Eso está en la parte argumentativa. Será la Comisión de Desarrollo Económico la que lo tramite. Ustedes, como Revolución Ciudadana, mantienen la postura de no respaldar el aumento del IVA al 15%, asambleísta. Así es, Fabricio, nosotros no estamos de acuerdo con que la primera opción o la primera alternativa que se tenga que dar en estos momentos sea la subida de 3 puntos al IVA, de 12 al 15%. Creemos que existen otras alternativas que son importantes, que de alguna manera pueden hacerse uso en este momento, digamos, en materia de impuestos y para poder obtener los recursos que son necesarios. Nosotros planteamos, por ejemplo, que podamos hacer una revisión de los impuestos progresivos, sobre todo en el caso de las exenciones al impuesto a la renta. ¿Qué está pasando con las exenciones del impuesto a la renta? Incluido el tema de los anticipos para tener una liquidez inmediata. Segundo, subir el impuesto de salidas de divisas del país al 5% para evitar la salida de dólares, y eso es dólares al día siguiente de puesta la medida, es liquidez a la vena que tiene el Estado. Tercero, colocar una contribución especial a la banca. Hemos visto que en los últimos años del gobierno de Guillermo Lasso, la banca ha tenido utilidades por 2.200 millones de dólares. Creo que es importante crear una contribución especial a la banca por esas utilidades. Deberíamos también dar el impuesto a la concentración del mercado, específicamente en el tema de las operadoras de celular, para cobrar precisamente por esas utilidades importantes que han tenido. Y finalmente, ¿no es cierto?, tener el tema del cobro a los deudores, que son los grandes deudores que tiene el Servicio de Rentas Internas, que son varios cientos de millones de dólares, que de alguna manera pues es importante hacerlo. Así que alternativas existen, y la última debería ser el tema del impuesto al valor agregado, IVA, el incremento, porque ni siquiera sabemos si es un tema permanente, si es un tema temporal. No sabemos tampoco cuál es el presupuesto que se necesita para financiar el tema de la crisis de seguridad que vivimos. Por lo tanto, creo que estando conscientes de que es necesario crear y generar más recursos, pero no debería romperse la cuerda por el lado más flaco, en este caso, el bolsillo de los ecuatorianos. En este sentido, asambleísta, bienvenido nuevamente, buenos días. Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana ha adoptado ya o ha tomado una postura en ese sentido, lo han comunicado mediante un boletín, y si es que no existieran cambios, se mantendrían con esa postura. ¿Es posible en el curso del debate modificar este planteamiento del presidente de la República? Lo hemos hecho, Belkis, en la ley económica urgente, lo hemos hecho en la ley energética, nos hemos sentado a dialogar, ha habido temas que no hemos estado de acuerdo, y con altura y con argumentos hemos puesto sobre la mesa nuestras alternativas, tanto en la ley económica cuanto en la ley energética. Y hemos avanzado en esos temas. En la ley económica, por ejemplo, el 80% de las observaciones que hicimos nosotros se acogieron, nuestros votos estuvieron allí. En la ley energética de igual manera, y nuestros votos estuvieron allí. Yo no veo por qué no podamos hacerlo ahora también. Lo hemos dicho con altura, estamos conscientes de que es necesario financiar temas, pero no estamos de acuerdo con el tema del incremento al IVA. No creemos que el generar más impuestos a los ciudadanos, al directamente perjudicado en el tema de los impuestos regresivos, el tema de bienes y servicios, sea la solución. Por lo tanto, si es que se mantiene y se ratifica y se insiste en que la salida sea el incremento
del 12 al 15%, pues evidentemente nuestros votos no estarán. A ver, pero es inevitable hacer una mirada retrospectiva a 6 años atrás, 8 años atrás, 2016, cuando ocurrió el terremoto, el devastador terremoto que destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Y dentro de las medidas económicas se decidió el aumento del 12 al 14% del IVA durante un año en el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Por qué antes sí había que hacerlo? Le hago esta pregunta en 2016. ¿Y por qué no hoy, cuando también el Estado necesita recursos, según el gobierno del presidente Noboa, para financiar la lucha contra el crimen organizado, pero también la situación fiscal? ¿Por qué hace 8 años sí y hoy no, Leonardo Berresueta? Porque la subida del IVA fue temporal de un año, y lo que nos está planteando el gobierno ahora, Fabricio, es de por vida. Ahí está la diferencia. Pero ustedes entonces, vamos a suponer obviamente que en el debate hay algún tipo de consenso dentro de los diálogos. Si es que finalmente, por ejemplo, se logra que no sea permanente, sino temporal, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar si es que se reduce la temporalidad o se establece una temporalidad y que no sea permanente, asambleísta? Nosotros estamos sentados en la mesa para ver las alternativas. Si dentro de todos estos temas que yo he planteado, el tema de la salida de divisas, el tema de las contribuciones que tiene que hacer la banca, las operadoras de celular, el cobro de las deudas a los morosos, y todos esos temas están planteados, y una de las alternativas también adicional para poder financiar el tema del déficit que tenemos y para poder financiar la guerra en la que estamos, es un tema del IVA temporal. Bueno, lo analizaremos, pero tiene que ser temporal, partiendo de dos temas. Uno, conocer cuánto es lo que se necesita para financiar esta guerra. No tenemos todavía información de cuánto se necesita. Para usted hacer un presupuesto se necesita saber, esto necesito obtener y estas son las formas en las que voy a obtener, pero ni siquiera sabemos cuánto es lo que se necesita. Y además en el proyecto de ley no se establece que es un tema de una preasignación, no se establece que es un tema específico para el tema de la guerra. Se habla del déficit general del Estado. Por lo tanto, creo que esos temas tienen que ser aclarados, y para nosotros estamos allí sobre la mesa. Nosotros queremos apoyar, pero vamos a apoyar siempre y cuando nuestras observaciones defendiendo el bolsillo de los ecuatorianos se pongan sobre la mesa. Claro, si uno revisa, me parece uno de los artículos, porque es una ley de 4 artículos, 2 disposiciones generales y una reformatoria y una disposición única, es una ley muy pequeña. Ahí en uno de los artículos señala que no será parte de una preasignación. Eso es, por ejemplo, otro de los elementos que usted está cuestionando, Leonardo. No es una preasignación, y deberíamos tener claridad de que si esto va a financiar todo el déficit presupuestario que tiene el Estado de aquí a que termine el periodo del gobierno del presidente Noboa, o es un tema específico para el tema de la guerra. Eso no está claro. Por lo tanto, el tema de la subida del IVA no puede incorporarse como norma y como una reforma en este momento al artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno de manera permanente, porque si en los argumentos, en la exposición de motivos y en los considerandos de la ley establecemos que la causa fundamental de la presentación de esta ley es el tema de la guerra, ¿no? Establezcamos dos temas: cuánto se necesita y cuánto tiempo vamos a poner estas medidas que deberían ser temporales. Esos temas son los que deben ser aclarados en la comisión especializada, que ayer vemos que el CAL, entre paréntesis, Fabricio, aprueba que vaya a la mesa de desarrollo económico, cuando tenía que haber ido al tema del régimen económico, cuando estamos estableciendo que es un tema de modificación de impuestos, como así lo determina la ley. Pero así lo decidió el CAL ayer. Asambleísta, nada más para quedar claros a propósito de la pregunta anterior de Fabricio, es decir, en el caso de la postura de la bancada de la Revolución Ciudadana, no solo ustedes van a considerar el hecho de la fijación eventual, ¿no?, de una temporalidad para la vigencia del incremento de estos 3 puntos porcentuales, sino también que se determinen otro tipo de tributos, en este caso para sectores específicos. ¿Ese es un condicionante también para respaldar este proyecto? Le insisto, Belkis, nosotros hemos planteado claramente que como está planteada la ley no van a tener nuestro apoyo. Y lo que necesitamos en este momento es que se den alternativas como las que estamos planteando y las que acabo de mencionar. Si es que esas alternativas están y se incorporan en la ley y se las pone y se las hace efectivas y se las hace realidad, y existe un planteamiento técnico sobre el tema de cuánto se necesita y durante cuánto tiempo,
no descartaríamos el hecho de poder hablar de un incremento temporal como se lo hizo en el terremoto de Manabí, sin problema, pero primero demos alternativas. El problema aquí, Belkis, es que estamos yendo directo a la vena, estamos yendo directo a cortar la soga por el lado más flaco, a meter la mano en el bolsillo de los ecuatorianos en el incremento del 12 al 15% de por vida, porque la norma no hace otra cosa. Yo me remito a lo que está en el proyecto de reforma planteada por el presidente de la República. Si es que esos temas fueron mal presentados, bueno, hay la posibilidad de poderlos debatir y analizar en la mesa correspondiente y en el primero y segundo debate. Pero así como está planteado, difícilmente creo que tengan los votos. He oído de otras bancadas y tampoco existirían los votos así como está planteado. Ahora, usted ha planteado el tema del impuesto a la salida de divisas que suba al 5%. Creo, corrígame si estoy equivocado, que técnicamente no se lo podría hacer sino hasta el próximo año, asambleísta. Así es, pero dado las circunstancias y al generar una ley económica urgente, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Por lo tanto, en este sentido debería establecerse el mecanismo legal para que dentro de esta reforma pueda incorporarse este impuesto a salida de divisas del país. Esto es dinero a la vena. Si usted incorpora este impuesto, tiene el día de mañana dinero líquido y fresco en el Estado. No es suficiente, por supuesto, pero es una de tantas alternativas que nosotros estamos planteando. Mire, 2.200 millones de dólares en 2 años en utilidad de la banca. Creo que la banca también debería, de alguna manera, dar alguna alternativa y una respuesta frente a lo que el Ecuador en este momento está viviendo. Las operadoras de celular, de igual manera, no solamente desde el punto de vista económico, sino pónganse también en la bandera del Ecuador al hombro, las operadoras de celular. Aquí hago un llamado a las operadoras, pongan a costo de ustedes inhibidores de celulares en los centros de rehabilitación, pónganse la bandera al hombro, pónganse el escudo del Ecuador al frente y pongan también inhibidores de celular en los centros de rehabilitación. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que esta estrategia de haber reducido el Estado a la mínima expresión hace de que no tengamos una política pública de rehabilitación social. Asambleísta, bueno, esta postura de la bancada de RC evidentemente ha sido de alguna manera compartida por otras bancadas. Ya vimos la posición del Partido Social Cristiano en la Asamblea, también las voces de varios asambleístas de Pachacutic y habrá que ver cómo avanza el trámite en sí mismo de este proyecto de ley. Ahora, de mantenerse con esta posición, ¿esto fraccionaría de alguna manera esta relación legislativo-ejecutivo? Sobre todo lo pregunto porque desde la Asamblea hemos venido viendo este respaldo por parte de la función legislativa al gobierno de Daniel Noboa en cuanto a la aprobación de leyes. Lo que pasa, Belkis, es que estamos acostumbrados a ver mayorías que nunca podrían tener discrepancia y eso no es así. En materia parlamentaria, en ciencia política, es importante tener coincidencias y sobre la base de esas coincidencias de ir avanzando en la aprobación de leyes. Pero hay una cosa que yo rescato de este Parlamento, de esta nueva Asamblea, yo lo rescato y lo digo con orgullo. Hay la posibilidad de hacer un debate con altura. Hay la posibilidad en el Pleno y en las comisiones de debatir con altura y poner posiciones contrapuestas. Pero eso no quiere decir que seamos, como se dice normalmente en el vulgo popular, que seamos contreras a todo. No, no, en lo absoluto. Yo recalco, al inicio, como estuvo planteada la ley económica urgente, la primera que lanzó el presidente Noboa, no estuvimos de acuerdo con muchas cosas. Las planteamos y debatimos con altura y fueron acogidas del 80% porque eran temas sensatos. En el caso de la ley energética, de igual forma. Y en este caso no tiene por qué ser la excepción. Vamos a plantear alternativas. Y evidentemente esto pasa por una conversación y por los diálogos que tengamos. El Partido Social Cristiano ha dicho que no va al incremento del IVA. Construye ha dicho que no va al incremento del IVA. Han planteado alternativas tanto los socialcristianos como Construye. Es que uno se imagina escuchándoles a todos los bloques asambleístas de Berresueta que no va a haber votos. O sea, como ha mandado el proyecto de ley original del Ejecutivo, no hay votos. O sea, más allá de los de ADN. No, o sea, ADN obviamente va a respaldar al Ejecutivo, pero no le alcanza. Revolución Ciudadana no apoya, Partido Social Cristiano no apoya, Construye no apoya, Pachacuti no apoya, Claro que se puede no apoya, algunos independientes no apoyan. O sea, como está el proyecto original, yo no le veo alternativa de que salga de la Asamblea. Podría salir un proyecto modificado, eso sí, con las consideraciones que hemos hablado, Leonardo. Sí, Fabricio, es evidente, así como está, lo vuelvo a decir, así como está el proyecto de ley, no hay los votos en la Asamblea. Hay que establecer estas otras alternativas, hay que ver la temporalidad de algunas
medidas de impuestos, hay que establecer cuánto se necesita, hay que buscar otras alternativas como el tema de la revisión de los impuestos regresivos, las exenciones al impuesto a la renta, el ISD, el tema de los bancos, el tema de las operadoras. Hay que revisar eso e incorporar para poder sacar una buena ley, así como hemos sacado las dos anteriores. No tiene por qué ser la excepción esta. Así que nosotros estamos ahí, sentados en la mesa para seguir aportando y apoyando. No estamos opuestos, nos oponemos por oponernos, no. Estamos listos para poder dar estas alternativas y así como lo hemos hecho en las anteriores leyes, construir una norma que salga en beneficio de las grandes mayorías de este país y no dejando de lado a aquellos lucrados durante los últimos 2 años o los últimos 6 años, y vaya que han tenido grandes utilidades. Yo creo que ya es hora que se pongan también el país al hombro. Asambleísta, finalmente, y pasándome del tema de la ley tributaria a la situación de seguridad, ya mismo, en pocos minutos más, la sesión que usted, digamos, la comisión que usted integra, la Comisión de Seguridad Integral, va a recibir informes del ministro de Defensa Nacional y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entiendo que la sesión, por sus características, es reservada. Pero en el contexto de la seguridad y de la crisis que estamos enfrentando, ¿qué expectativas tiene usted de lo que digan las autoridades, asambleísta? A ver, creo que el gobierno ha sido bastante reactivo en cuanto a los temas que se han ido presentando en materia de seguridad. Creo que es importante que el gobierno le diga al país, detrás de todas estas acciones que han sido aplaudidas por el pueblo del Ecuador, al ver a la policía y las Fuerzas Armadas tomando control sobre las cárceles, nos diga cuál es efectivamente el tema, el plan que se tiene que dar. Y si tiene que ser en la sesión reservada, pues lo tenemos que conocer. El Parlamento tiene que conocer el alcance del Plan Fénix. Lo he venido pidiendo en mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea en innumerables ocasiones. Hoy tenemos la rendición de cuentas que por ley le corresponde al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto, y entiendo que darán a conocer información sobre los alcances de estos operativos, pero es necesario que en este momento tengamos claridad de, ok, hemos tomado control sobre las cárceles, de aquí qué va a pasar de aquí en adelante. Vamos a tener la aplicación del artículo 60 y 62 de la ley de uso progresivo de la fuerza, es decir, el Estado va a elevar a nivel de Ministerio de Estado el manejo de la rehabilitación social, está en la ley, tendría que cumplirlo el Ejecutivo. 2, vamos a tener un presupuesto planificado para el tema del manejo de las cárceles en este país, en función de, sabiendo que ahí está el génesis del problema de seguridad. Y 3, ¿cómo va a ser el manejo de talento humano que vamos a tener en las cárceles? Después de los secuestros del día de hoy, créame que seguramente tendremos varias personas que dejarán el servicio de guías penitenciarios. Habrá que establecer otros mecanismos. Es decir, no vemos un plan detrás. Felicitamos el tema que se ha dado en estos días, pero insisto, me parece a mí, desde el punto de vista técnico de seguridad, algo conozco este tema por haber estudiado y haber estado en algunas en instancias de seguridad en el país, creo que estamos siendo más reactivos que en la aplicación específica de un plan que a todas luces, al menos desde el frente de seguridad, en el caso del Ministerio del Interior, vemos que cojea de una pata. Alguien me pasaba una inquietud sobre esto, asambleísta, y se la traslado a usted. Me lo pasaron cuando yo estaba en el comentario en la primera parte. ¿Qué va a pasar cuando los militares dejen las cárceles? O sea, ¿usted ve que hay un plan para reestructurar el SNAI? ¿El SNAI estará a la altura como para que no vuelva a ocurrir lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, asambleísta? No veo, Fabricio, y eso es lo que más me preocupa, y eso es lo que yo he pedido en el seno de la Comisión de Seguridad. Se lo he pedido a la presidenta y al pleno de la comisión, que tengamos a la ministra del Interior comentándonos cuál es el plan, cuál es el alcance del plan y cuál es el sostenimiento y la sostenibilidad que le van a dar al plan de aquí en adelante. Insisto, salen los militares de las cárceles y vuelve otra vez el caos. La policía ya fue depurada para poder tomar el control de las cárceles. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad está ya depurado cuando está tomado en gran medida por el narco. Este servicio está ya depurado para tener el control, están puestas las cámaras de videovigilancia, se mejoró el tema de la alimentación a los presos, se mejoró el tema de la limpieza a los presos, se mejoró el tema del trabajo de rehabilitación a los privados de libertad. Es decir, creo que vamos a tener que estar algunos meses en materia de un conflicto armado no internacional como el que estamos en este momento, denominado por la ONU como CANI, para poder avanzar en esta reforma. Pero
no veo y no hemos podido tener acceso tampoco a ese plan. Yo nuevamente hago un llamado respetuoso, pero firme, que es necesario que la Comisión de Seguridad y la Asamblea Nacional conozca de manera reservada, muy reservada, el famoso Plan Fénix, para ver de aquí cuáles son los siguientes pasos y poder apoyar, no para torpedear, pero para poder apoyar. No podemos seguir siendo reactivos en función de la seguridad, tenemos que ser proactivos y con una planificación a mediano y largo plazo. Y con esto termino, retomo el tema tributario a propósito de una inquietud que me plantea mi colega Felipe Pesantes desde Machala. ¿Qué hacer con la evasión tributaria? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional con la evasión tributaria, teniendo en cuenta que por año se estima se evaden entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, asambleísta? Volver a tener Estado, Fabricio. El plan es reducir el Estado a la mínima expresión. Yo no me voy a cansar de decirlo. El plan que se viene manejando desde hace 6 años es reducir el Estado a la mínima expresión. Hoy nos damos cuenta de que con las mismas leyes, con la misma Constitución, con las mismas normativas que tenemos, sí ha sido posible retomar el control de las cárceles. Sí ha sido posible. En materia tributaria, la misma historia. Con las mismas leyes, nosotros bajamos el tema de elevación tributaria muchísimo en el país y se hacía cumplir el tema de la cultura tributaria. El problema es que se reduce el Estado a la mínima expresión. Las autoridades miran para otro lado. Miren lo que acaba de decir la ministra de Energía en su programa. El tema de los programas, las cocinas de inducción nunca se terminó, solamente se archivó en el último cajón. Yo me quedé loco con esa declaración de la ministra. Yo no lo sabía. Y así ha pasado, Fabricio, con una cantidad de programas y proyectos. Yo creo que es hora de que el país deje de lado el resentimiento y la bronca política. Y vean que también hubo cosas importantes, la mayoría en beneficio del pueblo ecuatoriano en gobiernos anteriores. Así que en este caso la evasión tributaria pasa por voluntad política. Así como retomaron las cárceles, así como sí es posible retomar las cárceles y tener el control de las cárceles, también es posible evitar la evasión tributaria, no haciéndoles favores a los panas, sino haciendo lo que se tiene que hacer. Una cosita más, acá me dicen que le recuerde, una oyente, que la anterior Comisión de Seguridad hizo un informe y un seguimiento de las recomendaciones de la crisis carcelaria. ¿Qué va a hacer la actual comisión sobre ese informe? No sé si ustedes han tenido tiempo de revisar ese documento que quedó de la comisión anterior, Leonardo. La conozco, Fabricio, y la conozco a detalle y creo que la comisión anterior hizo un gran trabajo con este informe que fue presentado al Pleno. Hay varias recomendaciones, incluso el hecho de que trimestralmente se presente un informe a la Comisión de Seguridad, lo estamos retomando. Nuestro colega Javier Jurado, que fue parte de la comisión anterior, es parte también de esta comisión y con él estamos trabajando en ese sentido. Pero justamente tomando en cuenta ese documento, vemos que nada de las recomendaciones que se plantearon en ese momento se cumplieron. Más ahora, cuando ya se retoma el control, es que vemos que existe un trabajo operativo importante. Así que ese documento sirve de guía para poder hacer un seguimiento, hacer un alcance importante a las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas y la policía. Pero insisto, si no hay un plan detrás que tenga presupuesto, cronograma y responsables, no va a funcionar nada de lo que estamos haciendo, Fabricio. Asambleísta Leonardo Berresueta, gracias por este diálogo muy amable. A usted, Fabricio, un abrazo, y a Belkis también y a todos quienes nos escuchan. Gracias a Leonardo Berresueta, asambleísta de Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.